Quiero invitarte a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Una vez más abrimos tu palabra. Queremos, Señor, ser edificados a través de ella, que nos ayudes, oh Padre, a poder comprender que debemos vivir conforme a tu voluntad. Gracias porque en medio de nuestros sufrimientos, de nuestras necesidades, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras luchas, tú quieres, oh Señor, caminar a nuestro lado. Quieres que aprendamos a depender de ti. Por eso, Señor, con reverencia abrimos tu palabra para que puedas, oh Padre, entrar en nuestra vida a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios nuevamente en el libro de San Juan, en esta oportunidad, el capítulo número 4. Y voy a leer una historia que está registrada a partir del versículo número 43. Es una historia bien interesante de la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde se había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Y entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron: ayer, a la hora 7ª, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Quiero llamar la atención nuevamente al último versículo de esta sección. Aquí dice claramente la palabra de Dios que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Por lo tanto, hubo una primera señal. Esa primera señal también es mencionada en el texto bíblico. Se trata precisamente del primer milagro de Jesús, registrado en el capítulo 2 de San Juan. Allí, en las bodas de Caná, donde el agua fue convertida en vino. Quiero decirte, amigo, hermano, que aprendiendo a vivir en el milagro, nosotros tenemos que ver cada una de estas historias como parte de la enseñanza que el Señor quiere darnos para que podamos experimentar lo que significa caminar en esa dimensión en la que Dios quiere que aprendamos a vivir por fe. La historia del hombre noble y su hijo es una historia maravillosa para poder asimilar hasta dónde puede el ser humano comprender lo que Dios quiere hacer por nosotros. Si analizamos esta historia con detenimiento, vamos a poder darnos cuenta de varios aspectos. El primero de ellos que quiero hacer mención contigo es el hecho de que este no era un hombre común y corriente. La Biblia claramente describe que este era un oficial del rey. En otras palabras, era una persona que tenía autoridad. En otras palabras, era una persona acostumbrada a dar órdenes. Era una persona acostumbrada a tener quienes le sirvieran. Era una persona que sabía muy bien el significado de la autoridad. También era una persona que tenía una gran
necesidad. Es posible que tú seas una persona de autoridad. Es posible que tú seas una persona acostumbrada a tener quien te sirva. Es posible que seas una persona que tengas incluso con qué resolver muchas de tus dificultades y problemas, pero no dejarás de ser una persona que también necesita de Dios, que necesita que tus problemas y tus dificultades también sean vistos por el Dios de los milagros. Este hombre se dio cuenta de que él no podía resolver el problema de su hijo, pero a él había llegado la noticia de que aquel hombre que había estado en Caná de Galilea y que había convertido el agua en vino, aquel hombre que había sanado a un leproso, aquel hombre que había sacado demonios de personas, aquel hombre que había levantado de los muertos incluso otras personas, este hombre iba a estar allí. ¿Y qué hizo? Este hombre hizo algo que usualmente nosotros como discípulos del Señor a veces obviamos. Hemos dejado de creer, hemos dejado de aceptar, hemos dejado de vivir en el milagro. Este hombre hizo algo interesante. Como oficial del rey, imagino que tenía muchas ocupaciones, tareas a las cuales hacer frente, situaciones a las cuales él era el único que podía atender. Pero este día él entendió que una tarea mayor era atender la necesidad de su hijo. Así que cuando escuchó que Jesús estaba, entendió que el Señor era el único que podía resolver esta situación. Por lo tanto, la Biblia me dice que este hombre le rogó a Jesús que descendiera y que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. En otras palabras, el hijo de este hombre estaba en una situación en la que él no podía esperar mucho. Pocos sabían los discípulos que estaban en derredor, las personas que estaban mirando aquella escena, qué había en el corazón de aquel hombre. Jesús, que podía ver mucho más allá de lo que nosotros vemos, se dio cuenta de que en el corazón de este hombre había en verdad alguien lleno de fe, dispuesto a confiar ciegamente en la palabra de Dios. No todos tenemos la capacidad de discernir esto. Solo Dios puede ver el interior de nuestro corazón. Por eso cuando Jesús vio lo que había en el interior de aquel hombre, dijo, esto no es algo común y quiero poder enseñar algo más. Y es por esto, mi querido, que esta historia ha trascendido en el tiempo para que tú y yo hoy podamos entender lo que significa aprender a vivir en el milagro. Vivir en el milagro lo que significa es dependencia. Vivir en el milagro lo que significa es aprender a ver en el caminar con Dios cada día una dimensión distinta a la que tú y yo estamos acostumbrados a ver. En la historia, este hombre le dice al Señor, Señor, desciende a mi casa antes que mi hijo muera. Pero Jesús le contesta con una especie de declaración que da la impresión de que no le dio importancia a lo que el hombre dijo. Es más, tú y yo pudiéramos pensar que las palabras de Jesús fueron hasta de cierta ironía. Dice allí la palabra de Dios, si no veis señales y prodigios, no creeréis. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué nosotros creemos en Dios? ¿Acaso nuestra fe está fundamentada en lo que Dios hace cada día por nosotros solamente? ¿O es que acaso no hemos aprendido todavía que somos criaturas de Dios, hijos de Él, que dependemos de Él y que nosotros en realidad somos su imagen y semejanza? Que somos sus hijos y que cuando Él nos ve, no nos ve simplemente como a aquellos a quienes les voy a hacer un favor o un milagro. El Señor nos ve desde un ámbito mucho más personal. Nos ve como sus hijos en necesidad. ¿Cómo miras tú a tus hijos en necesidad? ¿Los ves solamente desde la perspectiva de lo que le vas a suplir? ¿O acaso no has aprendido que tus hijos también te miran a ti y piensan, este es mi Padre a quien amo? El Señor quiere que tú y yo aprendamos a verlo como nuestro Padre a quien amamos.
no solo desde la perspectiva de lo que puedo recibir de Él. La pregunta de Jesús a este hombre, si no viereis señales y milagros, no creeréis, lo que está buscando es que Él saque de su interior esa maravillosa expresión de confianza que Él tenía en Dios. Aquí las palabras del noble no se dejaron esperar, y son unas palabras que también vale la pena que analicemos. Jesús recibe, ¿no?, las palabras de este hombre. Él le contesta: Señor, dice la palabra, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, pero también le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Estas expresiones del hombre, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, me gustaría parafrasearlas. Tal vez tú no te has dado cuenta de qué está implícito en esta palabra que este hombre dice. Maestro, yo entiendo lo que quieres decir, pero yo no tengo tiempo para perderlo. Yo sé que tú puedes hacer el milagro, así que ve y hazlo. ¿Por qué voy a estar aquí discutiendo en si es un milagro o no es un milagro lo que vas a hacer? Yo confío en que tú tienes el poder. Yo confío en que tú puedes hacerlo. Y si estoy aquí es porque he venido a descansar en tu protección y en tu cuidado. Por eso, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La respuesta del Señor Jesús fue la siguiente. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Es interesante. Vete. ¿Qué significa esa expresión? No tienes que quedarte aquí, ya te puedes ir. ¿Qué harías tú en medio de una situación como esa? Tu hijo muriendo, ¿para dónde te irías? ¿Cuál sería la reacción natural? He hecho esa pregunta muchas veces. Y mucha gente lo que me ha dicho es: bueno, yo me fuera corriendo a la casa para ver si lo que el Señor hizo es la verdad. Si lo que el Señor hizo realmente se cumplió. Si lo que el Señor hizo o lo que dijo que iba a hacer realmente se realizó. Cuando yo leo en la Biblia esta historia, me doy cuenta de que este hombre realmente había aprendido a vivir confiando en el Señor. Porque lo que la Biblia me enseña no es de que él se fue a su casa. Cuando seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta de que en el versículo número 50, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero no se fue a su casa a ver si ese milagro se había hecho. Yo no sé si tú, querido amigo que estás viendo y escuchando, comprendes lo que significa creerle a Dios. Desafiarte en cuanto al entendimiento se refiere a que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hará. No es fácil cuando hay un hijo enfermo, cuando hay una despensa vacía, cuando hay una quincena que no llega. No es fácil cuando el sufrimiento, el dolor, cuando inclusive la muerte golpea nuestra vida y tenemos que aprender a depender solo de lo que la palabra de Dios dice. El Señor le dijo: vete, y el hombre le creyó. La Biblia me dice que él no se fue a la casa, no se fue a darse cuenta de si Jesús había hecho lo que prometió. Él creyó, y creyó porque dice la palabra que él se fue, pero se fue bien lejos, tan lejos que duró un día para volver a su casa. ¿A qué se fue? La palabra me dice que él era un oficial del rey. Alguna situación fue atendida, algún problema que ya podía ser atendido, ahora captó la atención de este hombre y él fue a resolver ese problema. La palabra de Dios dice a partir del versículo número 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a sanar el hijo. Cuando los criados le contestaron, la respuesta del hombre fue la siguiente: entender que a esa hora, precisamente el día anterior, Jesús le había dicho: tu hijo vive. Qué interesante cuando aprendemos a vivir en el milagro. Qué interesante cuando aprendemos a creerle a Dios.
En medio de nuestras luchas, de nuestros problemas y dificultades, te pregunto, ¿estás dispuesto tú a creerle a Dios? Cuando estás enfrentando situaciones en las cuales el Señor ha dicho que va a suplir tu necesidad, ¿estás dispuesto a creerle a Dios? Para eso hay que aprender a vivir en el milagro. Y vivir en el milagro precisamente significa estar plenamente confiado en que Dios está a nuestro lado en nuestros momentos más difíciles. Este hombre aprendió, este hombre enseñó, este hombre vivió en el milagro. Lo interesante de la historia es que no solamente esto llegó a su vida. La palabra dice claramente que cuando este hombre entendió, cuando este hombre aceptó, cuando este hombre vio lo que Dios había hecho en su vida, entonces creyó. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. De nada nos sirve solamente aceptar el milagro. De nada nos sirve solamente creer porque Dios me puede dar. El Señor desea que yo aprenda a creer en su palabra por quien es Él, porque Él habló y porque Él dijo. El desafío que te lanzo en este día, querido amigo, querido hermano, es a que aprendas a vivir en el milagro. Te invito a tener una palabra de oración. Padre querido, gracias porque nos enseñas en tu palabra la importancia de vivir confiando plenamente en tus promesas, en tu palabra. No por el milagro solamente que puedes hacer, sino porque tú eres Dios, creador, el que suple, el que llena, el que cautiva nuestra vida. Oh Señor, bendice cada día nuestro paso y ayúdanos a prepararnos para que tus promesas sean una realidad de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.